Entonces la idea hoy día es como repasar un poco elasticidad rápidamente y ver los otros tipos de elasticidad que podemos observar en un mercado más allá de la elasticidad precio. Entonces déjenme que recordemos, la elasticidad en general es un concepto genérico, no es un concepto únicamente de economía, es un concepto que busca medir la sensibilidad de una variable. Esta es la palabra clave, la sensibilidad de algo cuando alguno de sus determinantes cambia. Eso yo lo puedo hacer para cualquier variable que yo quiera entender. Uy, ahí se me movió el cuadrito, ¿cierto? La gracia de la elasticidad es que nos va a permitir clasificar las cosas. Nos va a poder permitir clasificar las cosas en elásticas o inelásticas. Vamos a decir que algo es elástico cuando al ocurrir un cambio en el determinante, la función reacciona fuertemente. Es decir, es muy flexible, cede. Por eso está un poco la imagen de un elástico, ¿cierto? Y vamos a decir que algo es inelástico cuando al ocurrir un cambio en el determinante, no cede, no cambia, es inflexible. Acá en el fondo, la elasticidad lo que busca es medir acción y reacción. Entonces yo tengo un determinante que genera una acción y esa acción genera una reacción. Si esa reacción es grande, vamos a decir que la cosa es elástica. Y si esa reacción es pequeña, vamos a decir que esa cosa es inelástica. Matemáticamente la elasticidad se define así en términos genéricos. Vamos a decir que tenemos y como una función de x, cualquier x. Entonces definimos la elasticidad como el cambio porcentual en y cuando x cambia en 1%. ¿Se fijan que es un concepto genérico? Yo lo puedo aplicar a cualquier tipo de variable, pero siempre está esta idea de acción y reacción. X actúa, ¿cuál es la reacción que tiene en y? Se fijan que también se parece un poco al concepto de pendiente o derivada, ¿verdad? Pero no es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia clave con una pendiente? Es que esto está medido en porcentaje. No está medido en cualquier cosa. La elasticidad está medida en porcentaje. Lo cual nos da una gran ventaja por sobre la pendiente, que es comparable. Podemos comparar la elasticidad de distintos bienes o de distintas situaciones. ¿Por qué? Porque el número es comparable entre distintos casos, dado que es un porcentaje. Entonces la elasticidad, como vimos, la podemos aplicar ya sea a la demanda o a la oferta. Entonces si ustedes recuerdan, vamos acá a la demanda tiene muchos determinantes. Los vimos en la clase anterior. Es más, podemos recordar esta tabla que teníamos, ¿cierto? La elasticidad tiene como primer determinante el precio del bien, ¿cierto? El ingreso disponible, entonces acá usábamos P generalmente, acá usábamos I. El precio de bienes relacionado, entonces a veces teníamos bienes complementarios o bienes sustitutos. Los gustos, las preferencias, las expectativas y el número de demandantes. Cuando hablábamos en la demanda, presioné un botón que no quería presionar. Cuando hablábamos de la demanda del mercado. De estos determinantes, estos que están acá arriba, que voy a marcar, son como elementos que son sumamente objetivos, ¿o no? Yo puedo ir y medirlos, son cuantificables. Son medibles y cuantificables, ¿cierto? Es más, yo sé el signo del impacto. Lo que nos faltaba era como medir ese efecto en magnitud. Si se fijan de estos tres elementos, el primero genera un movimiento sobre la curva, porque en realidad nosotros lo vamos a ver representado generalmente en la pendiente. Y los de abajo los vemos en un desplazamiento, entonces no lo vamos a ver directamente en la pendiente, pero podríamos verlo en qué tan grande o pequeños son los desplazamientos. Esa es un poco la idea de esos determinantes de la elasticidad.
Por lo tanto, como nos vamos a centrar en estos tres determinantes de acá, vamos a definir tres elasticidades. La elasticidad precio de la demanda, la elasticidad cruzada, que va a ver con el sustituto y el complemento, y la elasticidad ingreso, que va a ver la sensibilidad frente a cambios en el ingreso. Esta ya la vimos en la clase pasada, pero la voy a revisar rápidamente de nuevo para que nos acordemos. Y estas otras las vamos a revisar también en detalle. Lo otro es aplicar el concepto de elasticidad a la oferta. La oferta también tiene varios determinantes que los vimos anteriormente. Por ejemplo, el precio del bien, el precio de los factores e insumos productivos, la tecnología, etc. De todos estos, especialmente los precios son aquellos que son medibles objetivamente, por lo tanto, es relativamente sencillo pensar en aplicar el concepto de elasticidad. Sin embargo, nosotros nos centraremos en el precio del bien, ya que nos va a hablar directamente de tanto la pendiente de la oferta, así como de su representación más directa, y a su vez los determinantes de esta elasticidad son más conocidos. Los vamos a ver en un siguiente video.